estamos transmitiendo simultáneamente esta actividad de Zoom en el Facebook Live de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Así que esperamos unos minutos más y comenzamos. Bueno, siendo ya 6 minutos pasadas las 6, vamos a dar comienzo a la segunda jornada
de la Cátedra Ignacio Martín Baró de este año 2020, que, como les decía, en su 13ª versión estamos discutiendo y dialogando sobre Latinoamérica, Chile y el abordaje de la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos. Vamos a comenzar con las palabras de Alejandra Energici, jefa del área social comunitaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Así que adelante, Alejandra. Gracias, Nicolás. Bueno, buenas tardes. Nicolás me pidió que unas palabras de inicio al conversatorio de la 13ª versión de la Cátedra Ignacio Martín Baró. Rescatando el espíritu de apertura hacia el otro del psicólogo salvadoreño, este evento ha buscado contribuir a que la universidad no sea una institución cerrada sobre sí misma en la reproducción de un conocimiento ajeno a la realidad social dentro de la que se desarrolla. La cátedra busca unir la producción de conocimiento académico con el conocimiento de quienes generalmente no transitan por el saber científico, pero cuyas voces son fundamentales e igual de importantes para construir y conocer sociedades más justas. Hoy queremos rescatar el valor de los movimientos sociales y la ciudadanía para velar por el cumplimiento de los derechos humanos para las personas con discapacidad. Confieso que hablar de discapacidad me incomoda un poco, primero porque me declaro absolutamente ignorante en el tema, pero además porque es un tema ajeno, lejano para mí. En general, los espacios y el mundo se adecúan a mi cuerpo la mayoría de las veces. Es por ello que voy a hablar desde el otro lado, porque es importante que como sociedad atendamos a las demandas de los movimientos sociales y de la ciudadanía de integrar y reconocer los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y tiene que ver con nuestra disposición de diseñar mundos para todas y todos. Incorporar la diferencia y la diversidad da espacio a cuerpos para los que la realidad no ha sido pensada. Hace frente a una sociedad capacitista, si bien recuerdo la palabra, pero es también abordar asuntos racistas, misóginos, homofóbicos y xenofóbicos, por nombrar algunos. Es construir espacios, tiempos, relaciones y conocimientos que no se ajustan y privilegian a solo un tipo de sujeto, generalmente masculino, blanco y burgués, como afirma Sandra Hardy. Nuestra deuda con las personas con discapacidad es indudable, y abordarla es parte de nuestra obligación para vivir una sociedad con cuerpos diversos, distintos y, aunque a veces lo olvidemos, hermosos. Nuevamente quisiera agradecer a todas y todos quienes nos acompañan hoy. En el diluvio de actividades en línea que tenemos hoy, apreciamos profundamente su presencia. A Elizabeth Lira, nuestra decana, que ha promovido y apoyado esta instancia desde su inicio. A todos y todas nuestros invitados que nos regalan su tiempo, ideas y experiencias. Florencia Herrera, Daniela Alburquerque, Carol Cariola, Jessica Cubillos, Carolina Pérez y Pablo Selles. A Paulina Castro por ayudarnos a hacer esta instancia más inclusiva, a Karin Undurraga por su infinito apoyo a promover esta actividad y otras actividades también. Y finalmente Nicolás Chongwood, quien ha sido la persona tras este evento. Eso. Muchas gracias, Alejandra, por la bienvenida. Como primera actividad de hoy, una de nuestras invitadas era la diputada Carol Cariola, quien integra la Comisión de Salud. Sin embargo, por un retraso que tuvo en la jornada de hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados, no va a poder asistir, pues se encuentra haciendo lo que tiene que hacer, su labor parlamentaria, y nos ha dejado un saludo escrito que les quiero leer, en nombre de ella, que dice: queridos amigos y amigas, sé que esperaban que nos pudiéramos encontrar y conversar acerca de la importancia de la mirada sobre derechos humanos y la discapacidad. Lamentablemente, ayer nos informaron que la sesión legislativa del día de hoy se trasladaba para la tarde. Yo de todas maneras esperaba que terminara a tiempo y poder participar con ustedes de esta importante conversación. Sin embargo, la sesión se extendió y ya veo que me es imposible alcanzar a participar. De todas formas, les dejo mis abrazos y cariños, esperando que el diálogo sea fructífero y que esta sea una gran jornada. Con cariño se despide Carol Cariola, diputada. Por eso, bueno, la diputada quiso mandarnos sus excusas. No podremos contar con su participación, sin embargo, tenemos la participación de 5 panelistas, a mi juicio, que nos van a dar muy buenas pistas, muy buenas luces sobre esta pregunta que vamos a hacer hoy, que es cómo evaluamos el abordaje de la discapacidad en Chile desde una perspectiva de derechos humanos. Vamos a comenzar con Daniela Alburquerque, quien es terapeuta ocupacional, profesora asociada de la Universidad de Santiago, y quien a continuación bueno, nos va a presentar su respuesta, sus comentarios respecto a esta pregunta.
Daniela, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muy agradecida por esta invitación. Parto agradeciendo a Nicolás Chongut y agradecerle a Alejandra también, que además pronunció el apellido de Nicolás, era parte de los misterios que tenía para hacer este agradecimiento. Por esta invitación a la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, y específicamente a lo relevante de esta cátedra, ¿verdad?, que recuerda a Martín Baró. Así que desde este espacio, muy agradecida, me voy a presentar de habla. Les voy a contar desde dónde voy a emitir las reflexiones que les compartiré. Bueno, como decía Nicolás, mi nombre es Daniela Alburquerque, soy terapeuta ocupacional. He acompañado desde mi disciplina a personas con discapacidad y situación de dependencia en procesos de buen morir. Ese fue un trabajo de mucho tiempo en mi disciplina, y hace varios años ya trabajo como académica en la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Santiago de Chile, que es un programa que se explicita decolonial, crítico desde el sur, anticapacitista, anticapitalista, por lo tanto, y antipatriarcal. Tiene mucho que decir respecto a esta conversación. Y también en la Universidad de Santiago trabajo en el equipo de formación integral e inclusión, que es el equipo que acompaña a personas en situación de discapacidad que están en su trayectoria como estudiantes de la universidad para asegurar la participación plena. Así que desde todos esos lugares espero compartir estas reflexiones en torno a esta pregunta que nos convoca, ¿verdad? Que es, ¿cómo evaluamos el abordaje de la discapacidad en Chile desde una perspectiva de derechos humanos? Bueno, para eso obviamente lo primero siento que es poner en tensión la idea de derechos humanos, ¿verdad? Porque desde esta mirada crítica y sur, de la cual me voy a posicionar, y en la cual aprovecho primero, sí, de hacer un rescate de lo que escuchamos la semana pasada, las tremendas presentaciones, ¿verdad?, de Sean Grech y de Florencia Herrera, que nos va a acompañar un rato más, que nos instalan esta posición. Este posicionamiento crítico, como ya les mencionaba, muy hermanado con nuestra perspectiva de la Escuela de Terapia Ocupacional de la USACH, en donde obviamente estamos en una crítica profunda a esta idea universal sobre los cuerpos, los sujetos y las formas únicas de ser y estar en el mundo. Entonces, desde ese lugar, cuando hablamos de derechos humanos y de discapacidad, tenemos que entender que estamos en un lugar, en un país, en un territorio que ha legitimado la violación de los derechos humanos, que la vivimos de manera sistemática, y que específicamente en las personas con discapacidad les cae eso del capacitismo, que es producto de un modelo neoliberal, de un modelo que ha privatizado la vida y que ha exigido un desempeño y una forma de ser y estar solo en tanto se cumple esta idea que nosotros planteamos, la ideología de la normalidad. Entonces, si hablamos de derechos humanos, no estamos hablando solo de las normas, convenciones, que una amiga muy querida siempre dice, en Chile nos llueven, en nuestros países latinoamericanos nos llueven las convenciones. Chile ratifica la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? Convención del 2006, la ratifica el 2008, el 2010 declara la ley 20.422, después seguimos con la 21.015 en inclusión laboral, tenemos un decreto 50 que supone la exigencia de cumplir con la accesibilidad física y de todo orden, pero estamos al debe, estamos profundamente al debe en el cumplimiento de todas estas normas. Y no solamente estamos al debe en ese cumplimiento, sino que estamos al debe porque estamos a la base de un modelo neoliberal que no va a legitimar la diversidad de los cuerpos. Y no solamente no lo legitima, sino que además produce prácticas como, por ejemplo, esta idea filantro-capacitista y filantro-capitalista respecto a el rico, el lugar de poder económico, el capital que instala desde la caridad el financiamiento o la convocatoria a que la comunidad asuma una idea de voluntad para financiar situaciones que son parte de los derechos fundamentales, como es el acceso a la salud, el acceso a la rehabilitación como una opción, no como una obligación, porque también vamos a hablar ahí cómo en Chile estamos instalando la rehabilitación desde una obligatoriedad y no desde una posibilidad de elegirla. Pero ni siquiera es elegible porque se financia a través de modelos caritativos y, como les decía, filantro-capitalistas.
que ya me imagino otras compañeras de la mesa van a hablar, ¿verdad?, sobre la profunda crítica a la campaña Teletón. Entonces, ese es el escenario en términos de entender que los derechos humanos no son solo un aspecto normativo que además en Chile está pendiente, no en su declaración, sino que en una correcta fiscalización. Cuestiono los mecanismos reguladores y fiscalizadores, y además quiero invitar este cuestionamiento a que aquí hay algunas normas y legislaciones invitan a producir este cuerpo que solo se rige por ser capaz en tanto el cumplimiento de un mandato neoliberal. Entonces, la perspectiva de derechos humanos es la que de base tenemos que ir problematizando. Y para problematizarla, mi primera invitación en un entramado que no tiene orden en realidad, porque tal vez otra de las reflexiones que tenemos que hacer es cómo no ponemos en un orden jerárquico las formas de sentir, pensar, sino que podemos invitarnos a hacer una trama, un tejido complejo, muy diverso respecto a cómo poder avanzar en un proceso que reconozca los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Y tal vez este primer ejercicio en este entramado es invitar a reconocer que contamos en nuestro territorio, en nuestra Latinoamérica, en nuestro país, con epistemologías contrahegemónicas, que no es necesario heredar una forma de sentir, pensar, una hegemonía de una forma única de contar la historia, de evaluar, de reconocer y de problematizar y de construir conocimientos y saberes. Nosotros contamos con nuestras herramientas, con nuestras formas que debemos legitimar y debemos construir, y en esto vuelvo a mi posición de habla, mi lugar de habla, y creo que la academia tiene una tremenda responsabilidad de reconocer esas distintas formas de generar conocimiento, de compartir experiencias y de crear nuevas formas que superen las categorías imperantes que se heredan desde un norte y de una colonialidad del saber y del poder. Esta reflexión para el reconocimiento de nuevas epistemologías, no de nuevas, de nuestras epistemologías que deben ser contrahegemónicas, deben estar abrazadas de praxis que se expresen en estas políticas, en estas normas, pero cuando hablamos de esas normas y de esas praxis, quiero volver a interpelar ahora al mundo de nuestras propias disciplinas. Las disciplinas de la salud, las disciplinas de la educación, hemos tenido también el mandato de una historia única, y no tenemos esas historias. Disciplinas como la psicología nos muestran rutas diversas. Estamos hoy día dialogando desde el mundo de la psicología social, que se pone en tensión y en controversia con otras formas de psicología. Las carreras de la salud y de la educación deben avanzar a problematizar sus formas únicas de habla, porque hasta ahora las formas en las que nosotras y nosotros hemos trabajado y desarrollado nuestro campo disciplinar está muy vinculado a esta ideología de la normalidad, a la posibilidad de que la persona debe acceder a debe participar plenamente y debe ser incluida. Yo aquí quisiera poner en profunda atención la palabra inclusión, en la paradoja de que el propio lugar en donde yo trabajo es un lugar que se denomina desde la inclusión. Cuando hablamos de inclusión estamos aludiendo a una posición de poder y asumimos de base de que el otro es un excluido, al cual vamos a invitar a excluir desde esta relación de poder. Entonces, primero poner en un profundo cuestionamiento la palabra, o tal vez resignificarla, como otros colectivos han hecho con lo queer y lo crip, como apropiarnos de la palabra para ponerla en tensión. Porque el asunto no pasa por incluir, sino que por reconocer la pluralidad de nuestros territorios, de nuestra naturaleza, de los seres que construyen esta ciudadanía, y desde ahí ir buscando formas otras de ir generando nuestras praxis disciplinares, formas otras de evaluar, formas otras de superar categorías del norte en términos de diagnósticos, en términos de tratamientos, en términos de formas de evaluar, de investigar. Tenemos que superar esas formas únicas para poder ser coherentes con esta episteme contrahegemónica que nos permitiría entonces hablar de derechos humanos desde nuestros territorios y desde nuestra realidad. En eso comentarles que hace poco escuché a Alexander Yarza de los Ríos en un espacio que está en la Claxo,
liderado por el colectivo de estudios críticos de discapacidad, el cual recomiendo profundamente. Y él nos invitaba a reflexionar sobre un concepto que también él trae del mundo indígena colombiano, que es la idea de rebalsar. La idea de meter las manos en el río, meter la pala en el río, hasta lo más profundo y levantar lo que está en la tierra, lo que está en la base. Ese material puro, esas distintas herramientas, esas distintas formas, esos distintos conocimientos y saberes que están en la base de nuestros territorios. Daniela, quedan 5 minutos. Perfecto. Han sido oprimidos, han sido silenciados históricamente por estas formas colonialistas únicas del sentir y pensar. Entonces, tal vez una invitación es hacer este rescate, este rebalsar y ir al rescate de nuestros orígenes, de nuestras formas, para poder quebrar este patrón imperante. Ahora, frente a eso, la última idea en este tejido. ¿Cómo hacemos esa recuperación de nuestro sentir y pensar territorial, decolonial, superando el individualismo que también el sistema nos ha instalado? Y nosotros que estamos acá, muchas personas en situación de discapacidad, algunas que conozco, me alegro mucho verles, colectivos, personas que trabajan en organizaciones de base, nos hemos visto forzados a la pelea por financiamientos, por fondos concursables, por formas de legitimar los lugares de habla. Entonces, ¿cómo hacemos para superar eso que también es herencia y es violencia de este norte opresor, y nos reconocemos como una comunidad, como una pluralidad? Y en esa pluralidad, ¿cómo vamos disolviendo ciertas identidades que hasta ahora nos han servido para esta lucha, pero que de pronto podemos fluir? Hoy día los colectivos queer, el movimiento CRIP y las propuestas Cheje, como de Silvia Rivera Cusicán, que nos invitan a un devenir en términos de las categorías. Yo quisiera dejar esa invitación que no significa perder el sentido, no significa perder lo que hoy día hemos aprendido, la primera línea. Va a haber una primera línea y creo profundamente que la primera voz que debemos escuchar es la del colectivo de personas con discapacidad, es la de las mujeres cuidadoras, de personas con dependencia que han sido tremendamente invisibilizadas no solamente por las normativas, sino que por un patriarcado que las obliga en un mandato del cuidar, y el mundo de la academia y de los profesionales debemos estar ahí al servicio, desde nuestros saberes, para avanzar como colectivo. Yo creo que en la medida en que nosotros superemos esas diferencias que han sido producto de la violencia de este sistema neoliberal, vamos a poder hacer de nuestro país un lugar como el que se está transformando, como el que está cambiando, un lugar que puede soñar con una dignidad para todas y para todos, que finalmente eso es hablar de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniela. Te sobraron 2 minutos, así que también bien por el tiempo. Les recuerdo a todas las personas que pueden ir haciendo preguntas por el chat. Vamos a primero ir escuchando todas las ponencias y al final vamos a dejar un espacio de intercambio de preguntas y comentarios con nuestro panel de hoy. Aprovechando eso, dejo ahora la palabra a Jessica Cubillos, quien es fundadora de la Fundación Caminamos por Ellas y por Ellos, Síndrome de Rett Chile. Así que, Jessica, tienes la palabra. Vamos adelante. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, a los panelistas que están hoy aquí. La verdad es que después de escuchar a la Daniela es como un poco difícil hilar las ideas que están revoloteando, porque de verdad que todo lo que dijo me hizo demasiado sentido, imposible no estar de acuerdo con cada una de las palabras que articuló, y claramente se me hace difícil, pero bueno, yo vengo aquí en mi calidad de madre cuidadora, en el espacio en que nos hemos encontrado con Daniela y con otros panelistas. Esa soy yo. No puedo decir otra cosa, no puedo inventarme un personaje para poder intentar representar todo aquello sentires que conozco en razón de los espacios en que me muevo. Como bien dijo Nicolás, soy una de las fundadoras de la Fundación Caminamos por Ellas y Ellos Síndrome de Rett Chile, y también cofundadora de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes. Y en razón de esos dos espacios es que hoy agradezco estar invitada en para más bien
hacer una denuncia fuerte y clara, justamente en razón de los derechos humanos que hoy en esta pandemia han sido vulnerados, violentados sistemáticamente por el sistema tan penoso de salud que tenemos en nuestro país. Desde esa parada, desde esa mirada, yo quiero decirles que estamos al debe como sociedad, porque nos adormecimos 40 años. Nos adormecimos todos 40 años pensando que una institución privada y privatizada, como es la Teletón, iba a ser la solución de las necesidades de muchas familias y personas que viven la discapacidad, ya sea en primera persona o porque son sus cuidadores, madres y padres cuidadores. Creo que como sociedad nos adormecimos, nos acomodamos a esta realidad televisada en que nos decían que aportar una vez al año nos iba a permitir dormir tranquilos y creer que aquello era suficiente para todas las carencias existentes que están arraigadas en todos los ámbitos, como mencionó la Daniela, desde la salud, que está tan carente y tan mal gestionada, no solo por el gobierno actual, sino que obviamente desde muchos gobiernos atrás y obviamente por el Estado. Lamentablemente nuestro país nos tiene condenados a una realidad que claramente espero que con la nueva constitución que vamos a elaborar entre todos cambie en positivo para las familias, para las personas con discapacidad, para nuestros niños, para el futuro, y de alguna manera que sea una suerte de homenaje para los que ya no están. Los que no están no son solo personas que quizás por una discapacidad o una enfermedad poco frecuente o condición poco frecuente dejaron este mundo, nuestro país, este existir, porque no se les permitió y no se les otorgó una salud de calidad, con dignidad, sino que también porque nos quedamos y nos conformamos porque es lo que hay, porque es lo que existe, porque así nos han hecho creer, nos han enmudecido, nos han tapado la voz con un montón de malas herramientas, con un montón de falsas promesas en distintos momentos de nuestro país. En estos últimos 30 años nos han dejado en evidencia en esta pandemia. Y me tomo esta pausa porque de verdad que ha sido difícil para las familias, para las personas que viven la discapacidad, para las madres y los padres, y soy muy reiterativa en aquello, porque hemos visto el dolor, la desesperación, la desesperanza durante el inicio de esta pandemia. Muchas personas estaban totalmente desamparada y lo siguen estando, y yo me tomo estas palabras muy personales y asumo los riesgos que yo pueda tener. Nos siguen mintiendo, el Ministerio de Salud nos sigue mintiendo, el señor Enrique París sigue mintiendo, sigue yendo a lugares internacionales, a espacios internacionales en línea, donde se habla, por ejemplo, de las enfermedades poco frecuentes, y él insiste en decir que la ley Ricarte Soto es la ley de las enfermedades poco frecuentes en Chile, y con eso cree que nos tapa la boca a quienes estamos haciendo un activismo desde esta posición de padre, en donde sabemos el dolor que viven nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, muchos de ellos que no tienen la capacidad de alzar su voz de manera propia. No nos queda más a nosotros, quienes somos sus padres, sus cuidadores, de poder hacerlo. Y es por eso que digo que el señor Enrique París hoy sigue mintiendo en estos espacios internacionales, pretende hacer creer que Chile está cumpliendo una serie de convenios internacionales donde realmente no lo está haciendo el gobierno actual, el sistema actual. Siguen llegándonos casos a muchas de las personas que tenemos alguna fundación o lideramos algunos de estos espacios, denuncias de padres en donde no son atendidos sus hijos, en donde la cuidadora al cuidador no le es permitido estar. Y es aberrante, y es doloroso, y es casi maquiavélico que nos sigan pisoteando, que no nos sigan escuchando, que no nos sigan respondiendo. Yo no sé qué más esperan las personas que hoy están a cargo de la salud en Chile, qué más muertes quieren que hayan, qué cosas más están esperando, que sigan falleciendo más niños, que se sigan vulnerando los derechos de muchas personas, de muchas familias. Es doloroso todo lo que les estoy contando, no solo porque lo vivo y lo leo a diario
en muchos de los espacios, y vuelvo a insistir, en donde soy parte, en donde me he metido también y he ido aprendiendo a conocer las realidades de muchas personas y de muchas familias. Y quiero decir que es suficiente, que basta, que van a terminar este gobierno y van a tener que llevarse consigo la muerte de muchas personas que probablemente no debieron morir, aun cuando hayan fallecido producto de esta pandemia. Esta pandemia ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de todos nosotros, y más aún de aquellas personas que viven con una enfermedad poco frecuente o condición poco frecuente, rara o huérfana, mucho más de aquellas personas que viven la discapacidad, que no han podido alzar su voz como quisieran, que le han cuestionado a las madres o a los padres, hasta las dolencias, hasta... de verdad que esta situación es insostenible. Seguimos recibiendo denuncias de manera diaria de personas que no son atendidas en los sistemas públicos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos y los representantes de nuestro país se llenan la boca con ello y dicen que sí se están cumpliendo, basta de mentiras, por favor. Yo creo, y creo que aquí en este panel hay muchas personas que saben probablemente más que yo, y yo solo estoy hablando desde mi sentir, desde lo que veo diario y en lo cotidiano, compartiendo con madres y con padres, y creemos que ya es suficiente que nos sigan silenciando, es suficiente que nos sigan ocultando información, que se siga transmitiendo casi como en un panel de buenos días a todos, 2 veces a la semana, una lista que claramente no refleja la realidad que viven, no solo las personas que están viviendo la discapacidad o la enfermedad poco frecuente de un familiar o en primera persona, sino que por qué no decirlo y no olvidarlo. También los profesionales de la salud están sobrepasados y ahí también se están vulnerando los derechos de esas personas que quieren proteger y salvaguardar, la vida de las personas, pero no tienen las herramientas, no se les están dando las herramientas necesarias para que aquello ocurra. Entonces, la verdad es que la reflexión y la invitación que hace la universidad es tremenda y es importante y de manera encarecida decir que esto no puede seguir así. No sabemos lo que va a ocurrir ni con la vacuna, no sabemos lo que va a ocurrir en un par de meses más. Se nos habla como si la pandemia hubiese cesado y seguimos con la pandemia presente totalmente. Esto no se ha acabado, ni siquiera hemos llegado quizás a la mitad de todo lo que nos toca recorrer. No se está mirando lo que está ocurriendo en países de Europa, nos siguen diciendo mentiras, nos siguen contando un cuento, nos siguen diciendo las cosas a medias. Y me pregunto ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando que se nos diga la verdad y se dé la atención que merecen nuestras personas de cuidado y las personas con discapacidad? Lo merecen y lo merecen sus familias. No podemos seguir mendigando, no queremos más caridad, no queremos esta suerte de pastilla, de adormecimiento que ya vivimos con la Teletón. Y vuelvo a reiterar aquello, aunque a muchas personas le pueda doler y pueda decir que triste el pensamiento de ella, no reconoce la labor que ha hecho una institución. Por supuesto que sí. Por supuesto que se reconoce el trabajo de aquellas personas que laboran en ese espacio, pero no podemos pretender creer que aquel espacio da solución para todos. En Chile hay más de 3 millones de personas que viven un grado de discapacidad. En Chile existen más de 1.300.000 personas que tienen una enfermedad poco frecuente. En Chile existen mujeres... Gracias, Nicolás. En Chile existen mujeres que dejan la vida al cuidado de otro, y esto va más allá del amor, va más allá del deber ser. Es porque el Estado descansa en nosotros, descansa en las mujeres y descansa en las familias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a ti, Jessica, muy emocionantes tus palabras. Voy a hacer algo que normalmente un moderador no debería hacer, pero de verdad digo que son emocionantes tus palabras, porque no solo como alguien que trabaja en esta área, sino también como padre de un niño con discapacidad y una enfermedad poco frecuente, que es mi caso, me identifico mucho con todo lo que tú estás relatando y por eso lo encuentro muy emocionante. A continuación, bueno, les recuerdo que pueden ir
como ya lo ha hecho algunas personas, pueden ir planteando preguntas en el chat, vamos a hacerlas al final. Y ahora le damos la palabra a Florencia Herrera. Florencia es profesora asociada de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Así que bueno, Florencia, adelante, tienes la palabra. Hola a todos, hola Nicolás. Muchísimas gracias por esta invitación y muchas gracias a Daniela y a Jessica por sus palabras, que desde distintos lugares nos interpelan a todos y especialmente a las personas que tenemos discapacidad. ¿Se me escucha bien, cierto? Se escucha Sí, perfecto, Florencia. ya, que en estas plataformas uno siempre tiene la sensación de estar hablando sola. Voy a hablar desde mi posición como académica con discapacidad y voy a hablar de un tema como más específico, tratando como de, no, obviamente, o sea, realmente no voy a responder la pregunta, que creo que me queda demasiado grande la pregunta general del conversatorio, pero tratando como de aportar hacia dónde deberíamos ir como sociedad. Que es mi tema del que quiero abordar ahora, es sobre el capacitismo en la academia. En la academia entendida como de manera amplia como la universidad, y uno podía llevarlo también a los institutos de técnicos, etc. Las personas que tenemos discapacidad, yo tengo una discapacidad visual, como bien decía Daniela, somos excluidas, ¿no? Somos excluidas de todas partes. Y además Daniela me dio como el pie porque puso cómo los académicos y las académicas tenemos como una responsabilidad particular, ¿no? De generar distintas formas de conocimiento o tener distintas formas de generar conocimiento. Entonces, a mí, exactamente desde ahí, que creo que es súper importante el tema de que voy a hablar, aunque parezca en un principio, creo, como muy específico, medio elitista, ¿no? Como el mundo de la academia siempre se ve como un mundo de élite, muy lejano, muy masculino, pero yo creo que es muy importante hablar de por qué necesitamos, especialmente profesoras, profesores, investigadoras, investigadores, que tengan discapacidad y no tenemos. O sea, si uno ve las universidades, por un lado, estamos muy subrepresentados, son muy pocos los casos, y por otro lado, somos increíblemente invisibles. Y paso el dato por si acaso, me estoy basando en esta presentación en un artículo que acabamos de escribir con Luis Vera, que es sociólogo, que trabaja en la Universidad de Chile, que también tiene discapacidad visual. Estamos buscando profesores y profesoras universitarias con discapacidad para conversar con ellos sobre sus experiencias, para alimentar más este artículo que escribimos. Bueno, me parece muy importante que existan efectivamente profesoras y profesores con discapacidad en las universidades, porque necesitamos modelos positivos. Las personas con discapacidad en general nos vemos desde la sociedad en general, esta idea capacitista, como personas dependientes e infantiles, ¿no? Esto que haya hecho la Teletón, y sí, es verdad, nos sacan, como comentó alguien en el chat. Y entonces, profesores, la figura de más como, entre comillas, de autoridad de la profesora, profesor, va en directa como contracorriente con esta idea mucho más de la persona dependiente, infantil, de persona con discapacidad, ¿no? También creo que necesitamos profesores y profesoras con discapacidad porque eso va a facilitar la integración de los estudiantes con discapacidad. Las universidades y los institutos de educación superior solamente cuando tienen sus políticas de inclusión, que en general son chiquititas, bien incipientes, muy modestas, están pensando solamente en los estudiantes. Sin embargo, para los estudiantes que entran con alguna discapacidad, el mundo sería harto más fácil si es que la persona que te está haciendo clase también tiene alguna discapacidad, ¿no? O tuvieran algún referente dentro de todos los profesores que tienen durante toda la carrera universitaria. Y bueno, el punto más súper importante me parece a mí, como, claro, cómo generamos diversidad en la generación de conocimiento. Las universidades no deberían ser lugares homogéneos y estandarizados, donde, claro, donde se favorece, y eso es lo que está pasando ahora. En el fondo, invisiblemente se favorece a hombres sin labor de cuidado, sin discapacidad, etc. Y deberían reflejar la diversidad de nuestra sociedad.
La ausencia de las personas con discapacidad en la universidad empobrece la comunidad universitaria, y podemos decir, y en el fondo va generando esta máquina de reproducir nuestra sociedad capacitista. Como hablaba Daniela, por ejemplo, los profesionales de la salud, los profesionales de la educación, los profesionales de la disciplina que se les ocurra, yo soy socióloga. Claro, si tenemos siempre profesoras y profesores, investigadores sin discapacidad, que asumen y enseñan que el mundo afuera de la universidad es un mundo poblado con cuerpos normativos y personas sin ninguna discapacidad, solamente vamos a estar reproduciendo el capacitismo. Entonces, quería plantear algunas, esa era mi introducción y se me fueron como 5 minutos. Quería plantear algunas reflexiones. Uno, la educación superior completa, 20% de la población sin discapacidad en Chile tiene educación superior completa versus un 9,1% de las personas con discapacidad, eso como dato. Otro, los sistemas de educación neoliberal que tenemos ahora son aún más excluyentes que lo que teníamos antes, digamos, que están basados en la competencia. Bueno, los que trabajan en universidades saben cómo la competencia es descarnada por publicar papers, por conseguir fondos de investigación. Todo eso va dejando afuera a los que no pueden, a los que nos es más difícil rendir como esos altos estándares de exigencia. Si se escuchan ruidos, tengo 2 perritos jugando atrás mío, y no quiero pararme en este momento a sacarlos de la pieza. Puede ser un poco difícil. Esto, claro, en la academia está presumiendo un académico, como les decía, hombre sin tareas de cuidado y sin discapacidad, y quería argumentar aquí, uno, que los profesores y las profesoras con discapacidad tenemos una carga, y esto probablemente corre para casi cualquier trabajo, ¿no? Tenemos una carga adicional de trabajo que es invisible. Por un lado, nos enfrentamos con las barreras, ¿no? De infraestructura, en sistemas de información, en comunicación, etc. Nos enfrentamos con barreras de acceso, por ejemplo. O sea, me acuerdo, para esto conversamos con Luis, con varios profesores universitarios con discapacidad y de sus experiencias, así que para hablar de esto me estoy basando en mi experiencia, la experiencia de Luis y la experiencia de algunos profesores con los que hemos conversado. Me acuerdo, por ejemplo, una profesora con movilidad reducida que me decía en la universidad, no sé, pues le ponen sala, 2 módulos consecutivos, 2 salas que están como a 1 cuadra de distancia. O sea, que tiene que ella recorrer una distancia de, no sé, 100 metros en 5 o 10 minutos, algo totalmente imposible. Ese tipo de barrera. O sea, aquí estamos pensando como una cosa tan ridícula como que tienes que luchar para tener acceso a la sala de clases. Y esto corre también, obviamente, para los estudiantes, ¿no? Y eso implica una carga adicional, porque entonces todos nosotros tenemos que decidir, ¿me las arreglo? ¿Veo cómo me las arreglo? Que es lo que generalmente hacemos, invisibilizando nuestras dificultades, o pataleo y pido ajustes razonables, pido apoyo, mando una carta exijo mis derechos, ¿no? Eso también es una carga adicional, como el tener que estar continuamente defendiendo nuestros derechos, efectivamente es harto trabajo. Por otro lado, claro, nos enfrentamos, o sea, son horas extra de trabajo. Nos enfrentamos a un entorno capacitista con actitudes capacitistas propias de un modelo biomédico donde la discapacidad se ve como una falla o como un problema individual, ¿no? Uno también de los profesores con los que conversamos nos dijo que cuando estaban buscando trabajo en una universidad, le preguntaron, esto en el comité delante de más gente, ¿qué problemas le va a traer a la universidad tu discapacidad? Entonces, en el fondo, sí, en vez de ver la discapacidad como algo que puede enriquecer a la universidad, se ve más bien como un problema, ¿no? Y además como una falla individual, como qué problemas va a traerle tu discapacidad. Otras cosas que ahí recopilábamos con Luis, de cosas que hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, un ciego no puede estudiar sociología, un ciego no puede estudiar en la universidad. ¿Para qué? Afirmaciones de otros profesores. ¿Para qué vamos a hacer una rampa si hay una sola persona en silla de ruedas en toda la universidad? Eso es como una lógica infalible.
como este lugar ya es muy excluyente, bueno, ¿para qué lo vamos a hacer inclusivo? Esto implica, también como carga extra dentro de nuestro trabajo, que tenemos que estar siempre demostrando que somos capaces, que la discapacidad no es una falla, que nos permite, no sé, por ejemplo, tener otra mirada, etc. Pero el problema es que en el marco, cuando nos están diciendo que el pedir ajuste razonable o sea, que la discapacidad es una falla de nosotros, el pedir ajuste razonable también se hace mucho más difícil, porque se lee como una vulnerabilidad o como una debilidad. Todo esto Florencia, comprenderán que... quedan 5 minutos. Miércoles. Todo esto comprenderán que emocionalmente es súper, súper agotador. Además, como este tema de carga extra de trabajo, está toda la responsabilidad extra que nos cae, que en general los profesores que tenemos discapacidad asumimos como muy felices, de trabajar para que nuestras universidades sean lugares más inclusivos, especialmente para nuestros estudiantes, ¿no? Nos van transformando también como una especie de niños símbolos de la universidad, más aún después de la ley del 1%, en que la universidad es como felices de haber encontrado, mira, encontramos aquí un profe con discapacidad, no siquiera tenemos que contratar a alguien nuevo, no tenemos que darle nada, tenemos el 1%. De hecho, los profes con los que conversamos, a varios les pasó que sus universidades se contactaron con ellos después de que salió la ley, pidiéndoles que se inscribieran, presionándolos para que se inscribieran en el Registro Nacional de Discapacidad, y yo sé que en muchísimas empresas pasó eso, ¿no? Sin ofrecer además ningún ajuste ni nada. Entonces, como primer gran tema, la carga extra adicional que significa tener una discapacidad y trabajar en una universidad. Segundo gran tema, que también le podemos decir que es una carga, es todo el control y manejo comunicacional, como el control de la información. Las personas con discapacidad estamos constantemente decidiendo cuánto revelar y cuánto disimular. Y eso yo creo que aplica para todos, incluso los que podemos tener una discapacidad evidente. Yo cuando ando por la calle, ando con mi perro guía, y es evidente que tengo discapacidad visual. De todas maneras, tengo que estar siempre, y todos nosotros tenemos que estar siempre como viendo, bueno, cuánto explicito de las dificultades que enfrento en el día a día, cuánto, a quién, cómo y cuándo, ¿no? ¿Por qué? Significa revelar una identidad estigmatizada, significa exponerse, significa exponer la vida personal de uno, y significa, en el contexto en el que nos movemos, capacitista, significa en el fondo mostrar una debilidad. Así lo lee nuestro entorno, ¿no? Y esto es súper peligroso en un entorno laboral súper precario como el entorno laboral universitario en Chile, donde la mayoría de los profes, no sé, pues son profes taxi, sin contrato, honorario, etc. Esta gestión de la información, y que yo creo que hay muchísimos profesores, los profesores con discapacidad que existen en las universidades están más bien, y lo sé porque lo hice durante mucho tiempo, más bien ocultándose, ¿no? Pasando piola, disimulando las dificultades. Esto también es un trabajo emocional súper agotador. Como último punto, que para poner algo entre comillas más positivo, las personas con discapacidad desarrollamos estrategias de resistencia cotidiana para enfrentar la estigmatización y la discriminación. Los profesores también lo hacemos. Por un lado, estas prácticas pueden ser de sobreadaptación, que también tienen un costo súper alto para nosotros, o también un trabajo de visibilización, ¿no? Que es como este trabajo de representación, de tratar de estar un poco, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo, es decir, yo aquí soy una académica, tengo discapacidad, es un acto de representación, aparezco aquí como sujeta diferente, ¿no? Que no tendría por qué hacerlo, porque si viviéramos en el mundo que nos describía Daniela, lleno de personas diversas, uno dejaría de tener como gracia, ¿no? Sería como uno más dentro de la diversidad, que es lo que imagino que nos gustaría hacer. Eso con las estrategias de resistencia. Entonces, como conclusión, necesitamos universidades. Las universidades son entornos capacitistas, son comunidades capacitistas que excluyen, donde se devalúa y excluye a las personas con discapacidad, profesores, estudiantes, administrativos, etc. Necesitamos que se transformen en espacios seguros para nosotros y nosotras. Para eso necesitamos que efectivamente estén disponibles los ajustes y los apoyos, que los protocolos no dependan de la buena onda, efectivamente que haya protocolo, que el salir del closet, como le llamo yo, al revelar que uno tiene una discapacidad, los riesgos sean menores que las ventajas. Lo que pasa es que en Chile es que es puro riesgo, ninguna ventaja.
riesgo de que te echen, riesgo de decir, bueno, jamás voy a encontrar otro trabajo, así que tengo que aceptar aquí lo que me den, etc. La adaptación de las instituciones tiene que ser antes de, no es como, pero ¿para qué vamos a tener una rampa si hay una sola persona, o hay una persona en silla de rueda, etcétera? ¿O para qué vamos a tener toda la bibliografía en audiolibros si no tenemos estudiantes ciegos? O sea, el asunto funciona al revés. Tenemos que tener los ajustes, los apoyos, ojalá diseño universal, para que la universidad se vuelva un espacio seguro para las personas con discapacidad. Y la idea con la que quiero terminar es que necesitamos dejar de ser la excepción. O sea, no sé si aquí hay más gente que le pasa, pero que en sus espacios de trabajo uno es siempre como la rara, el raro, la excepción, como, claro, se asumen derechos como caridad, y es como que cuando uno habla de los temas de discapacidad, el resto del mundo así como, ay, sí, ya llegó hasta la tera, ¿no? Necesitamos, en eso, como yo me imagino, en el fondo lo que estoy hablando en esta presentación, la universidad, me la imagino llena de personas, de estudiantes, de administrativos, de profesores con discapacidad. O sea, por lo menos el 20%, ¿no? Que es el 20% de la población en Chile, ese debería ser el mínimo. Nuestras salas de clase con profesores, estudiantes y administrativos con discapacidad. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Florencia, por esta exposición, para mostrarnos cómo es importante también la representación de toda esta diversidad de personas, no solo en la academia, como esta torre de marfil que siempre se ve alejada de la realidad, sino también como un lugar que va a permitir representar una serie de posibilidades para personas que hoy en día no se las están representando. Por lo mismo, ahora vamos a dar el espacio a Carolina Pérez. Carolina es comunicadora y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Así que, Carolina, tienes la palabra. Adelante, por favor. Joaquín, ¿puedes darle el audio a Carolina, por favor? Ahí sí, ahí adelante. Está. ¿Nicolás? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, primero agradecer la invitación a este espacio de educación gigantesco para todos, todas y todes. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Agradezco también el panel en el cual he sido invitada con mis compañeros, compañeras y compañeras de la misma manera. Y ya han conversado, creo estar absolutamente de acuerdo con todo lo expuesto con mis compañeras y más ya continuar hablando, creo yo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, más que tenemos políticas públicas como la Ley 20.422, ya ampliamente conocida, la Ley 21.015 también, e incluso la Ley 20.063 o 630, que es la Ley Zamudio. Entonces nos llenamos, nos sobrepoblamos de políticas públicas y creo que la presentación, en este caso, mis minutos que voy a dedicar, no va a ser precisamente a ese ámbito de continuar reforzando los derechos que tenemos las personas en situación de discapacidad, sino que me gustaría tocar algunos puntos que tienen que ver también con nuestra responsabilidad para que estos derechos, y apoyando muchos otros, sean ejecutados. Como por ejemplo, estaba escuchando a Jessica de manera muy acuciosa y me doy cuenta también de la responsabilidad que tengo yo sobre apoyar a Jessica en que las políticas públicas sean creadas para las cuidadoras informales. Hoy día yo puedo escuchar de exijamos nuestros derechos. Desafortunadamente los derechos de las cuidadoras informales no existen y es imperativo que esas políticas públicas se ejerzan. Entonces me coloco en este minuto, en estos 15 minutos que tengo como una mujer, por supuesto, persona en situación de discapacidad, pero también como un sujeto de deber por sobre, de manera paralela al sujeto de derecho. Y quiero comenzar con el tema inevitable, por supuesto que tiene que ver con el gran tema que lleva ya 42 años existiendo, que es el trabajo televisivo que ha realizado la Teletón. Entiéndase por favor como espacio televisivo y no como un instituto de rehabilitación, sino que como un espacio caritativo de miseria
vulnerador de derechos, no es menor mencionarlo, y que también me siento parte de que ese espectáculo televisivo termine. Por eso es que me posiciono de manera paralela en esta ocasión como un sujeto de derecho, pero también de deber. ¿De cuál es mi responsabilidad sobre estas políticas públicas existentes y las no existentes también? Bajo esta no regulación del espectáculo televisivo, de la Teletón, también podemos observar que esta constante caridad, que el que seamos vistos como objetos de caridad también, que nos exponen como un verdadero circo frente a todas estas personas, en cadena nacional, no es menor, durante 27 horas, creo que no hay ningún programa televisivo y afortunadamente ningún mensaje presidencial que dure esas 27 horas. Entonces debemos destacar que la Teletón tiene un poderío no solamente social, sino que también político bastante grande, aparte de lo económico. Entonces es importantísimo destacar cuál es nuestro rol ahí. Hemos sido capaces de juntarnos las personas con discapacidad como para poder demandar al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No lo hemos realizado. No somos un colectivo fortalecedor, hemos sido también un colectivo bastante debilitador. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos. Las palabras pueden ser, por supuesto, tremendamente constructivas, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este lugar. Pero también esas mismas palabras y esa misma intención puede ser muy destructiva en muchas áreas. Y es ahí donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Dentro del trabajo que nosotros necesitamos realizar, creo que es fundamental la participación. Y en la participación hay una cantidad de gama gigantesca como una verdadera rosa cromática que me gustaría definir. Se han ampliamente abordado el tema de educación y también lo escuché con Florencia y con Daniela. Estoy completamente de acuerdo desde el área de la docencia de cómo lo plantea Florencia y Daniela, y también que desde el punto de vista como persona con discapacidad me puedo dar cuenta de lo siguiente. No hemos abordado el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Es fundamental tocar el tema de sexualidad. Existen muchas políticas públicas a nivel mundial que tienen que ver con derechos sexuales, dentro de los países, específicamente con políticas públicas que existen los asistentes sexuales para las personas con discapacidad. Y dentro de Chile no existen, al igual que en muchos lugares de Latinoamérica. Sin embargo, existen en muchos lugares de Europa, en parte de Asia, en Estados Unidos y también en Canadá, y en nuestra hermana Argentina. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro rol ahí? ¿Cómo podemos abordarlo? Yo me doy cuenta como docente y también como persona en situación de discapacidad que cada vez que converso de este tema, la gente queda muda. Muchas veces no hay mucho que hablar, no tienen mucho que hablar desde el lugar de una ignorancia que tenemos todos, una ignorancia muy profunda, y que esa ignorancia también tiene que ver con la ausencia en las mallas curriculares de las distintas universidades en que no existe la temática de discapacidad y sexualidad. Por ejemplo, cuando hay muchos proyectos, y yo le agradezco profundamente a los estudiantes, porque son los que han movilizado afortunadamente el mundo y sobre todo Chile en estos últimos tiempos, nos hemos dado cuenta que ellos han sido actores partícipes fundamentales en la creación de dispositivos para masturbación, juguetes sexuales, etc. Entonces, no es menor destacar que la posición de una persona con discapacidad también tiene que ser participativa, mucho más de lo que se encuentra actualmente, porque ya estamos en el año 2020. Hay algo que debemos reconocer también, que si bien están todos nuestros derechos escritos, necesitamos una participación activa. Hoy, por ejemplo, esta cátedra debería estar rebosante de personas con discapacidad, que es exactamente lo mismo que sucede en las charlas, en los conversatorios o en los distintos seminarios. Me encantaría ver los auditorios llenos, muchas veces, de personas con discapacidad. Entonces estoy como público, yo observo hacia atrás, está repleto de docentes, repleto de estudiantes, muchísimos profesionales de la salud, pero mucha ausencia de las personas con discapacidad. Y no necesariamente es por una falta de información, muchas veces es por una falta de interés. Y es ahí al punto al cual yo quiero llegar. En relación a lo que mencionaban también del 1% de inclusión laboral, si este país no fuera tan asistencialista y nosotros, por otra parte, permitiéramos ese asistencialismo, prácticamente no necesitaríamos una ley de inclusión laboral. En muchos lugares existe, al igual que en Chile. Para mí no debería ser necesario.
el 1% en relación a lo que ha pasado en muchísimas empresas, también ha dejado mucho que desear. Nosotros tenemos un rol educativo como personas con discapacidad y no necesariamente destructivo. Lo he escuchado, y creo que todos lo hemos escuchado muchas personas, que ha sido también destructivo. Creo que necesitamos ser seres suficientemente humildes y constructores. Desde ahí me posiciono como, por ejemplo, en el tema de inclusión laboral. Cuando he observado que han dado horarios especiales a las personas con discapacidad para llegar a un horario, por ejemplo, en vez de llegar a las 8:30, 9, llegan a las 11 de la mañana. También me he topado con esas realidades y sin embargo llegan con una actitud que no siempre es la más proactiva de todas. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si diéramos vuelta a los roles? ¿Qué pasaría si efectivamente esa persona, en vez de criticar a su compañero porque no está a la mesa que desearían ellos, sí, efectivamente podría decir, ¿sabes qué? Esta mesa no me alcanza la silla de ruedas. Uy, disculpa, ¿sabes que no la hicimos una medida estándar? Sí, lo que pasa es que mi medida es un poco más alta porque es una silla eléctrica. Perfecto, va y se modifica. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente a esta situación? ¿Continúo desde la victimización? Porque reconozcamos también que a muchos la victimización les conviene. Esta victimización, desde mi parte, como persona con discapacidad, no me conviene. No me gusta y no me hace sentir cómoda. Por lo tanto, me coloco como un ser también de deberes y proactivos para poder solucionar ese problema. Desde el 1% hay algo que me ha resultado, por eso creo que no estamos bajo ningún punto de vista todavía aptos para poder aumentar ese 1%, es que han purulado, y voy a ocupar esa palabra, como verdadera maleza, pasto, coliflor, fundaciones sin fines de lucro que se han dedicado a la capacitación de empresas para contratación de personas con discapacidad y literalmente se han forrado los bolsillos con esta política pública que si bien no contratas, después tienes el porcentaje importante que considera a una persona con discapacidad, en vez de estar trabajando, la puedes dejar en una fundación sin fines de lucro. Por lo tanto, creo que hay una denuncia ahí que debería ser importante. Y si hay alguna modificación a ese 1%, las personas con discapacidad deberíamos ser participativas en señalar que esa política pública no está siendo adecuada. De la misma manera, cuando hablamos de sexualidad y los profesionales de la salud, vuelvo al tema de sexualidad porque lo considero fundamental, los profesionales de la salud muchas veces en los centros de rehabilitación piden, por favor, la experiencia de muchas personas con discapacidad y muchos de ellos tampoco la dan. Ahí es donde también tenemos que ser seres activos. Seres activos. Vamos en 10 minutos, Carolina. Gracias. Seres activos en la educación, seres activos en apoyar este trabajo maravilloso que realiza terapia ocupacional, las oficinas de mediación e intermediación laboral, los kinesiólogos, psicólogos, etcétera, todas las personas que han trabajado desde y para nosotros. Entonces, coloquémonos también en este rol activo. Voy a colocar un ejemplo de por qué motivo yo he podido observar esta temática en un ejemplo muy básico. Hace un tiempo atrás una persona en Facebook publicó una fotografía de un auto mal estacionado. Se llenó por lo menos de 450 comentarios en su Facebook, pero no había ninguna denuncia o ninguna pregunta hasta que se la mencioné. La pregunta fue, ¿denunciaste donde tenías que denunciar? Porque Facebook no es un canal de denuncia. La persona a la cual tiene que denunciar es a Carabineros, nos guste o no nos guste, porque sabemos perfectamente que es una institución que ya no funciona y está completamente desacreditada. Y por otra parte, también o hacerlo a la oficina municipal correspondiente. Entonces, desde ahí es donde yo considero y me posiciono como un sujeto de deber. Y lo último que quiero tocar tiene que ver con el tema de las elecciones a constituyentes. Estamos en un país donde no es solamente 30 pesos ni 30 años. Estimados, son más de 215 años de abuso. Muchísimos años más de abuso, por presidentes también, dictadores como el que tenemos hoy día y también genocida como lo fue Pinochet. No han sido los únicos, han sido muchísimos otros. Hemos tenido a Diego Portales, hemos tenido a Bernardo Higgins y a muchísimos otros. Entonces son más de 215 años de abuso. Y hoy día lo que se está, la única oportunidad que tenemos, por favor no la desperdiciemos. Yo estoy completamente en desacuerdo del 5% de la cuota a los constituyentes por una razón bastante simple. La inclusión es pueblos originarios, comunidades migrantes, diversidad sexual, personas privadas de libertad, niñez, adulto mayor y mujer. Hoy día vamos a tener la oportunidad de construir una constitución paritaria.
Por favor, no perdamos la oportunidad. Por otra parte, si tenemos el 5% de personas con discapacidad en las listas, entonces, si somos consecuentes, ¿por qué tampoco se lo damos a las personas, a los representantes de las personas privadas de libertad, considerando que tenemos una de las peores cárceles de Latinoamérica, donde se viola tajantemente los derechos humanos todos los días? ¿Por qué tampoco vamos a tener un 5% de adultos mayores dentro de la Constitución? ¿Por qué tampoco vamos a tener un 5% de comunidad migrante, considerando que esta Constitución debe ser antirracista? Entonces, si nosotros nos posicionamos como el sujeto de derecho, entonces debemos ser suficientemente consecuentes con esa igualdad que queremos y participar de este proceso constituyente al igual que cualquier otro. No con cuotas, no con cupos reservados, simplemente como sujeto de derecho. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a ti, Carolina, por esa contundente presentación. Vamos a dar ahora el turno a nuestro último expositor del día, que es Pablo Selles. Pablo Selles, fundador, según entiendo, de La Voz Propia, una plataforma que busca mostrar la importancia de la participación de personas con discapacidad en el proceso constituyente. Así que, Pablo, tienes la palabra. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Voy a primero agradecerle este espacio. Voy a introducir más o menos de qué se va a tratar mi ponencia. Va a ser hablar de un poco de presentarme ante ustedes, hablar un poco de los derechos de la infancia, de la educación para personas de discapacidad, y cómo la política es un espacio de visibilización y de transformación, y qué es la oportunidad que tenemos. Lamento estar en un estado emocional no tan correcto, estoy un poco desilusionado, precisamente porque se acaba de pasar a la comisión mixta las candidaturas reservadas para personas con discapacidad, y como verán, a diferencia de Carolina, con lo cual respeto y admiro su trabajo, yo estoy a favor de las candidaturas reservadas para personas con discapacidad, lo cual voy a exponer en un momento más. Primero, me gustaría presentarme. Soy Pablo Selles, de profesión profesor general básico, y llevo más de 10 años trabajando con comunidades educacionales de diversos puntos del país, promoviendo espacios de aprendizaje más inclusivos y amorosos, con la profunda convicción de que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se limita a la sala de clases, sino que se realiza en todos los ámbitos de sociedad, familia, espacios comunitarios y claramente en el ámbito político. Espacios en el que se juega y se hace carne la visión colectiva que se tiene sobre una sociedad y los roles que les compete a cada uno. A su vez, y un dato no menor, y por el cual estoy acá, es que tengo acondroplasia, un tipo de enanismo que básicamente una condición, un enanismo donde las extremidades están más cortas, y en el caso mío yo puedo operarme, por lo tanto las puedo alargar, y la cabeza notoriamente más grande, en el cual me trae como ciertas consecuencias varios elementos como problemas motores, auditivos, pero el más importante, y el por qué me posiciono acá, es la construcción de mi identidad, es cómo alteró la construcción de mi identidad. El tener una forma estética diferente, con proporciones corporales distintas, y sentirme distinto. Elemento que ninguna operación ni intervención me ha logrado camuflar. De ese espacio, desde la negación de mi cuerpo, el que construí mi infancia y el que construí mi adolescencia. Y por eso es importante, quiero comenzar, hablar cómo la política en este espacio salvó mi vida. Desde este lugar me gustaría plantear por qué es importante visualizar la discapacidad como una categoría política y no médica, donde personas por nacer en un cuerpo distinto hemos sido excluidas, marginadas y históricamente negadas de nuestra identidad política, que se refleja en las cifras que tenemos hoy día. El 50% de la población con discapacidad vive en los primeros y segundos quintiles. Solo tenemos 8,6 años de educación versus los 12 que tienen las personas sin discapacidad. Solo el 40% de la población con discapacidad trabaja y ganan un 20% menos. Cifras que muestran cómo la discapacidad repercute en otros ámbitos de la sociedad y cómo, por haber nacido en un cuerpo distinto, vivimos espacios de exclusión y de invisibilización.
Es por esto y otras razones más en que nuestros cuerpos son puestas a todas las de juicio, es que los diversos movimientos del mundo de la discapacidad lograron levantar la Convención de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad, que permitió plantear una normativa mínima para que los estados y los diversos garantes generen condiciones de vida dignas para las personas con discapacidad, en el cual Chile, como creo que todos compartimos, está a años luz de cumplir una meta decente, que a pesar de haber firmado hace 10 años en la Convención, todavía, por ejemplo, no tenemos ninguna ley que diga reconocimiento constitucional. Un logro y un premio que compartimos con los países como Haití. Los únicos 2 países en Latinoamérica que no tienen reconocimiento constitucional para las personas con discapacidad. En este sentido, me gustaría enfatizar en esta ponencia cómo la vulneración de derechos humanos de las personas con discapacidad afecta a la infancia y la educación. Asimismo, cómo la participación política es la clave para promover procesos de transformación y cómo este proceso constituyente es una oportunidad histórica para hacer justicia a las personas con discapacidad. Y en esto, para partir con el primer elemento, me quiero detener un elemento particular, un dato que reveló a mediados de años la Defensoría de la Discapacidad, en el cual recoge en su estudio de opinión, realizado en el 2019, el siguiente elemento. Los niños y niñas se perciben de la siguiente manera. Son más discriminados por su discapacidad y en mayor medida en establecimientos educacionales que el resto de los niños, niñas y adolescentes. Perciben menor respeto de adultos y de su entorno y son menos considerados como sujetos de derecho. Se sienten menos protegidos y pueden elegir en menor medida en todos los ámbitos y se sienten más solos y menos felices. Es decir, los niños y niñas que nacemos en situación de discapacidad no hemos sido construidos en situación de disminuidos y eso ha afectado no solo nuestras condiciones físicas, también nuestra salud mental y cómo nos vamos relacionando con nuestro entorno. Y también cómo nosotros somos capaces de empezar a garantizar y posponer y disputar procesos políticos. Entonces, me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Qué nos quiere decir este relato? ¿Cuán relevante es que en las escuelas de nuestro país, uno de los espacios de socialización más importantes que tienen las personas, en el que se relacionan con pares y con el mundo adulto, espacios donde tu identidad se construye, se empiezan a generar este tipo de identidad? Y entonces ahora le hago la siguiente pregunta, hablando de derechos humanos. ¿Es la escuela un espacio que protege los derechos de la niñez? ¿Es un lugar donde las personas, los niños y niñas con discapacidad, tenemos nuestros derechos garantizados? O la respuesta de otra manera. ¿Cómo podemos vivir o poder pensar en un lugar donde la educación, donde la infancia vive ya en un estado de vulneración, donde no se reconocen los derechos, donde tenemos, por ejemplo, buses que dice, de Marcela Aranda, el famoso bus de la libertad que te inhibe tu identidad sexual, donde hasta el día de hoy no tenemos ley de reconocimiento de la infancia, donde, por ejemplo, políticas de Estado en estos momentos fue crear ley de aula segura, que fue, en otras palabras, vulnerar y acallar a los estudiantes secundarios que están pidiendo opinión política, que están fuera de la normativa adulta. Y esa vulneración que ya vive nuestra infancia, que ya vive nuestra adolescencia, se puede ir sumado a las condiciones especiales que viven las personas con discapacidad. Y en este caso en particular mío, por ejemplo, saber que donde espacio que yo me moviese, independiente de la operación, siempre todos los ojos estaban mirados en mí. Y de este espacio es donde yo me muevo y donde yo construyo. Y en ese espacio donde yo me muevo y donde construyo es donde nace mi intención de construir políticamente. Entonces, pregunta acá, creo que tenemos respuesta en común. En Chile, ¿se garantiza la aplicación del artículo 24, que es el derecho a la educación? ¿Tenemos un sistema educativo que genera procesos inclusivos para todos los niveles? ¿Potencia el humano el sentido de la dignidad y fortalece la autoestima de sus estudiantes? ¿Garantiza, hay un respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana? ¿Permite el desarrollo de la personalidad, los talentos y la creatividad, tanto física como mental? ¿Eso pasa en las escuelas chilenas? ¿O tenemos que vivir la realidad, por ejemplo, de los niños que viven en el sistema de educación normal, los famosos niños PIE, del Proyecto de Inclusión Escolar,
los cuales hasta el día de hoy todavía el Ministerio de Educación estamos peleando a ver si se mantienen las subvenciones, los mantienen en salas apartes y muchas veces son ocultados, por ejemplo, en los procesos de evaluación como el CIMSE. Entonces mi pregunta es, ¿se garantizan los derechos de los niños y niñas? ¿Y cómo afecta la vulneración permanente de los derechos de los niños y niñas en la construcción de nuestra adultez y en la construcción de nuestra identidad corporal? Y ojo, y en esto me gustaría quedarme en claro. Esto no es un problema solamente, no es un problema, y no me gustaría responsabilizar a mis colegas o a los diversos trabajadores y trabajadoras de la educación que están en la sala, pues craneando, buscando, intentando formar procesos de educación inclusiva para todos y todas. Pero, por ejemplo, tenemos un sistema educativo que plantea la competencia, donde resalta elementos como el CIMSE, la PSU, donde en estos momentos tenemos los famosos liceos de excelencia, que básicamente son liceos de decantación. Y en este sentido, me gustaría pensar incluso donde unos espacios ministeriales que han generado, por ejemplo, proliferan y intentan promover ciertos profesionales el desarrollo universal de aprendizaje, que es una forma de aprender desde el desarrollo de las habilidades, generan reglamentos para que nosotros podamos promover estos espacios. Y en el cual tienen como objetivo que los niños y niñas podamos desarrollen desde espacios colaborativos, espacios inclusivos, espacios democráticos, donde la persona, independiente del cuerpo con que naces, y la orientación que tengas, y la identidad que te generes, podamos participar en espacios de aprendizaje, es consecuente y se hace concordante con el sistema educacional que tenemos actualmente. Yo planteo todas mis dudas. Y eso... Pablo, quedan 5 minutos. Ni siquiera me alargué demasiado, disculpa. Perdón, vuelvo de nuevo a mi centro. Bueno, y en este sentido, ahora me gustaría plantearles desde este espacio, por eso, haciendo el link, la necesidad de participar políticamente de las personas con discapacidad. La necesidad de que seamos actores protagónicos en la construcción de nuestros espacios. La necesidad de que nosotros, las personas con discapacidad, como bien decía Carolina Pérez, seamos capaces de exigir y participar y construir protagónicamente en los espacios que se nos están haciendo. Para que, por ejemplo, los niños y niñas que se han sido sistemáticamente vulnerados sus derechos, nunca más vivan ese sistema de vulneraciones. Y aquí me quisiera detener, estar a favor del 5%. ¿Por qué estoy a favor del 5%? Yo no estoy exigiendo escaños. Yo lo que estoy exigiendo es que al menos las temáticas de discapacidad se empiecen a discutir en este proceso constituyente. Que se empiece a hablar desde el foco de la inclusión, desde el foco de la accesibilidad y desde el foco del fomento de la autonomía de las personas con discapacidad. Porque al final no tengamos ahora, por ejemplo, personas que están interdictas y tenemos mujeres con esterilización forzada, por ejemplo. O tenemos niños y niñas que se les dice desde chicos, ustedes no pueden participar en política, usted no va a poder hacer eso. Pero en cambio, si ve actores en el momento histórico más importante que tiene esta sociedad, que es la construcción de sus reglas, sus valores, en ese momento es el que estamos llamados. Independiente de que sea de la izquierda a la derecha, independiente de los espacios, pero tenemos que estar presentes, tenemos que tener la capacidad de generar acción política real, incidental, que podamos poder, por ejemplo, crear mecanismos de exclusión y escucha, donde sean los caminos relevantes, donde la posición política se desborde del proceso constituyente. Y en este sentido, creo que la cuota es una acción de justicia mínima que nos está dando el sistema político, para poder estar presente. Aquí yo no creo que sea un triunfo de las personas con discapacidad esta cuestión. Yo creo que es una acción de justicia. Y eso es lo que debemos hacer. Y ojo, las cuotas y las acciones no son permanentes, son transitorias. Ya tenemos experiencias. Por ejemplo, me quisiera traer otro momento. Los escaños reservados, los escaños de pueblos indígenas originarios en Nueva Zelanda, por ejemplo, se están pensando en derrogar. ¿Por qué? Porque ya los movimientos sociales, ya los partidos políticos superaron esa cuota, ya lo lograron hacer. Entonces, por lo tanto, esa normativa ya queda fuera.
Y esto yo creo que es importante tenerlo claro. Estas son acciones mínimas, reparatorias, justicieras, que nos permiten abrir una puerta para nosotros empezar a trabajar activamente. Y lo otro que me gustaría, para ir terminando, quizás cerrando, no tengamos miedo a disentir a las personas con discapacidad. No tengamos miedo, y esto llamo a no infantilizarnos, porque pasa mucho, saliendo como un paréntesis, pasa mucho que, por ejemplo, yo puede ser que sea discutiendo muchas tonteras, pero como yo tengo discapacidad, nadie se atreve a discutirme, porque es especial, porque es angelito. Puede ser que yo esté siendo el rey de la misoginia. Ah, pero tiene condiciones distintas. Por eso no le vamos a discutir. Así que, por favor, a la comunidad, a todas a las personas que están viendo este espacio, entiendan que nuestra única condición son ser cuerpos distintos y condiciones cognitivas, mentales, etcétera, etcétera, que son distintas. Pero no nos discútanos, peleemos en términos de las ideas, por favor, sin descalificaciones, y empecemos a promover una sociedad más democrática, porque es de este espacio donde tenemos que trabajar y nos podamos ver en condiciones de real igualdad y justicia. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Te puedo comentar que estuviste justo en los 15 minutos, así que no hubo problema con el tiempo. Tenemos algunas preguntas que nos han ido dejando en el chat y también algunos comentarios que queremos hacerle al panel. Sin embargo, por la ausencia de la diputada Cariola, si alguno de los o las ponentes de hoy quisiera hacer alguna réplica o comentar algo adicional que no hayan tenido tiempo, afortunadamente tenemos el tiempo para hacerlo hoy. Sin embargo, comienzo con algunas de las preguntas. Un segundo, me está llegando un poco al computador. Hay una pregunta en general para todo el panel, pero de algo que ya había abordado Carolina, que Daniela nos comenta, es importante visibilizar todas las carencias y deudas que existen en torno a la discapacidad, y en esta línea, ¿cómo podríamos abordar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad? ¿Cuál sería quizás, Carolina, quieres entrar un poco más, pensando que tenemos tiempo, si alguno de las otras expositoras o expositores puede comentar al respecto también? Ok, gracias por el pase. Mira, lo que pasa es que los derechos sexuales y reproductivos se conocen muy poco. Ahora, yo considero que los invito a cualquiera a ingresar a Google y revisar los derechos sexuales y reproductivos, que lo pueden revisar no solamente dentro dentro del mismo Google, sino que también puedes observarlo dentro de YouTube y muchísimas otras cosas más. Es un lenguaje muy simple, pero el tema de sexualidad en personas con discapacidad, yo invitaría a las personas que revisaran las políticas públicas internacionales en relación a los distintos países que tienen, por ejemplo, los asistentes sexuales, el trabajo de educación que existe en masturbación, la cantidad de personas que están dentro de las clínicas, cómo abordan dentro de las clínicas de rehabilitación el tema de sexualidad, es muy distinto acá. Ahora, a mí lo que me llama profundamente la atención, por ejemplo, es cuando los profesionales de la salud muchas veces se acercan y preguntan a las mismas personas con discapacidad. Como te decía, son muy pocas las personas que hablan en relación a su propia vida sexual activa. Entonces es impresionante cómo después, por ejemplo, de un accidente, pueden cambiar tus puntos erógenos, pierdes la sensibilidad, vuelves a recuperarla, cuál es la relación con tu pareja, cómo él o ella puede aprovechar ciertos puntos de tu cuerpo, como por ejemplo, si estás en inmovilidad, cómo puede aprovechar tu rodilla, tus talones, tus pies, tu boca, etcétera, muchas otras cosas. Yo creo que nos falta conversar mucho, Nicolás, nos falta hablar mucho de lo que es nuestra propia vida, de qué es lo que nos gusta vivir sexualmente, de entender de que esto es un disfrute también, esto es el derecho al placer. Yo siempre cuando hablo de sexualidad hablo del derecho al placer,
Y cuando, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en rehabilitación, lo primero que me preguntó en ese minuto el médico, te estoy hablando, eso sí, pongámonos en contexto, hace casi 17 años, me preguntó si tenía pareja. Yo le dije en ese minuto no tenía pareja, y me dijo, entonces no hay nada que hablar respecto a sexualidad. Y ahí lo dejó, y efectivamente para mí no fue tema. Ahora, ¿emito un juicio sobre él? No emito ningún juicio. Hoy día, año 2020, no hay herramientas de educación en temas de sexualidad para personas con discapacidad, menos hace 17 años atrás. Entonces, hoy, ¿qué es lo que hago? Fui al mismo lugar con la misma persona con la cual conversamos este tema, dialogo y le digo, ¿sabes qué? Esta es mi realidad hoy día con mi vida sexual activa. ¿Qué te parece que hagamos un conversatorio? ¿Qué te parece que podamos hablar con las enfermeras, terapeutas ocupacionales, si de verdad tienen algún tipo de aprensión con Red Bull? Me dice un montón. Hablemos entonces de este tema. Creo que la invitación, Nicolás, es a conversar. La invitación es siempre a escucharnos mucho más de lo que nos escuchamos, y sobre todo en este tema que no debería ser un tema tabú, lo es. La sexualidad es un tema tremendamente tabú en todas las áreas, no solamente en temas de sexualidad, o sea, no solamente, perdón, en temas de discapacidad. Y también muchos de los padres con este tema de la sobreprotección ven muy imposibilitada la vida del hijo de que tenga una vida sexual activa. Y la verdad es que eso es una fantasía en la mayoría de los casos. También algo que nos juega muy en contra, y eso es algo que ya he preguntado, es cuánto influye la religión específicamente dentro de nuestro país para que se lleve a cabo una política pública de sexualidad. Entonces hay muchísimas aristas, Nicolás, y yo partiría por escucharnos, partiría por apoyar un sistema de salud, espacios de rehabilitación diferentes, he propuesto también espacios de conversación distinta entre los mismos pacientes, sin necesariamente que existan psicólogos o terapeutas dentro de ellos, solamente que se escuchen. Y creo que ahí van a salir muchas cosas. O sea, el trabajo, y si quieren revisar el tema de los asistentes sexuales, creo que sería interesante que pudieran ver las políticas públicas que existan dentro de los otros países, sobre todo de asistencia sexual, que es maravillosa y absolutamente necesaria. Muchísimas gracias, Carolina. Daniela, estabas pidiendo la palabra. Quería brevemente agregar que también hay, sumándome a lo que plantea Carolina, también hay cuestionamientos respecto a entender la idea de sexualidad como un derecho, porque lo separa del ser parte esencial del ser humano. O sea, porque cuando tú hablas de que es un derecho, tienes la posibilidad, y lo vivimos, ¿cierto?, de las vulneraciones sobre aquello. Pero cuando tú reconoces que la sexualidad es parte inherente del ser humano, lo que tienes que hacer es reconocer y legitimar esa experiencia. Y otra cosa, como claro, Cecilia también hablaba en el chat, los derechos reproductivos es otro escenario también, ¿verdad? Pero lo sexual, el ser humano es un ser sexual, y entonces hay que reconocer y legitimar eso. Yo creo que lo que ha pasado es que en las experiencias, como bien hablaba Pablo, por ejemplo, en las niñeces con discapacidad, cómo se ha invisibilizado absolutamente el habla de esto. Entonces después, cuando aparece un niño, un joven, por ejemplo, con discapacidad intelectual, bajo la mirada de capacitista como hipersexual, lo que tú estás haciendo ahí es negando un recorrido histórico de negación de la experiencia de su cuerpo. Cuando los niños y niñas, desde que son pequeños, están explorando sus propios cuerpos, jugando a que se pololean, a que tienen, hay juegos sexualizados desde la primera infancia, pero que se les niegan a los niños con discapacidad. Se les niega la experiencia, se les niega la posibilidad de hablar de aquello, de explorar sus propios cuerpos, de tener espacios de intimidad, de masturbación. Y entonces, claro, cuando aparece en un momento específico, muy acotado en el mundo biológico, que no es la experiencia misma de la sexualidad, claro, se problematiza como un todo, y se estigmatiza, y se le instala un rótulo que es tremendamente violento. Lo otro también que yo creo que es importante es sacar el diálogo de la sexualidad del espacio biomedicalizado, del espacio patologizar. En el fondo la vivencia es como que se hubiera que tratar la sexualidad. Yo creo que esas conversaciones hay que darlas en todos los territorios, hay que darlo en la comunidad propia, porque de hecho, como bien decía Carolina, es un tabú que nos cae sobre nuestros cuerpos. Entonces yo lo sacaría del territorio médico. Creo que es un riesgo problematizarlo desde el mundo de la obstetricia, incluso desde la propia terapia ocupacional. Yo creo que hay que hablarlo en las propias comunidades, en nuestras casas, en lugares que trasciendan de lo posiblemente interpretado como algo que haya que tratar o sanar o normalizar. Creo que eso a veces es riesgoso.
Eso. Muchísimas gracias, Daniela. Desde el Facebook Live tenemos una pregunta para Pablo, que es, perdón, la estoy leyendo del teléfono, estamos con múltiples pantallas. Dice, para el último compañero, ¿cómo se expresaría el reconocimiento de las personas con discapacidad en una nueva constitución? Es una pregunta para Pablo, pero por supuesto, si alguna de las otras expositoras quiere agregar algo más, por supuesto que puede hacerlo. O sea, o como, a ver si quizás lo voy a hacer muy literal, pero yo creo que o sea, como que la nueva constitución salga con rango constitucional, que las personas con discapacidad, las personas que vivimos en situación de discapacidad, tienen una materia constitucional distinta, o sea, no distinta, pero se reconoce constitucionalmente sus derechos alineados con la convención, permite, por ejemplo, que en condiciones de exigibilidad, por ejemplo, condiciones de participación visibilizar participación activa a las personas con discapacidad en el diseño de cualquier política pública, también permite, en ese sentido, siguiendo como, también yo creo que nos da garantías de responsabilidad para nosotros también, ¿cachai? Porque nos permite visibilizarnos como actores políticos y tener la capacidad de exigir las situaciones que nos están pasando, y en el caso, por ejemplo, que algún garante nos vulnera los derechos, ya sea por un lado el Estado, también privados, tales como Fundación Teletón, que podemos decir que para muchos es un vulnerador de derechos, poder hacer el proceso de demanda y decirle, oiga, ustedes están vulnerando nuestros derechos. Y en este sentido, por eso es importante que haya reconocimiento constitucional. Y ojo, no solamente las personas con discapacidad, sino también para las infancias, para las disidencias sexuales, en fin, para los pueblos originarios. Lo que pasa es que en Chile, en este país, el único derecho que está como reconocido constitucional es el de la propiedad. Y en el resto, para las personas, no hay nada, no existe ningún reconocimiento. Somos menos, iba a decir, somos como objetos, pero en verdad somos menos que los objetos. Entonces, eso. Muchas gracias, Pablo. Florencia, te veo ahí levantando la mano. No sabía si iba a resultar levantar la mano. Quería decir con respecto a los dos temas, o sea, uno el de la salud sexual o la vida sexual de las personas con discapacidad. Yo creo que hay un tema como una socialización para la discapacidad, entonces que desde muy pequeños, efectivamente, las niñas y niños con discapacidad le están diciendo que ellos no van a tener pareja, que no van a tener vida sexual y después que no van a tener hijos, ¿no? Y yo creo que eso también pasa por un sistema de educación segregado. O sea, en el fondo, como que yo creo que volvemos a lo mismo, necesitamos dejar de ser excepción, necesitamos dejar de ser como los otros, necesitamos una sociedad diversa, y eso como casi que yo creo que se iría solucionando de a poco. Si tú tienes una sala de clase, por ejemplo, llena de niños y niñas diferentes, es mucho más difícil hacer ese discurso distinto para tú cuando tengas pareja, tú nunca vas a tener. No sé, creo yo. Con respecto al tema, quería decir con respecto al tema de la cuota o no cuota, como ya que uno tiene este espacio para dar la opinión, quería ser súper clara, yo estoy a favor del 5%, de hecho yo quería que fuera el 10%, y de hecho yo querría que hubiera escaños reservados. O sea, así, quiero ser así de clara y directa, y para mí es súper sencillo. Creo que la nueva constitución chilena sería una mejor constitución para Chile, no solo para las personas con discapacidad, sino para todo Chile, si es que hubiera si es que entre las personas que la escriben hubiera personas con discapacidad. Y si no hay cuota, lamentablemente, en el país que vivimos ahora, sin esta diversidad de la que estamos hablando, o sea, sin esta visibilidad, sin estos espacios, si no hay cuota, no va a haber personas con discapacidad escribiendo la nueva constitución. ¿Por qué personas con discapacidad y no sé, pues yo cuando, no, de verdad, uno tiene que tener mucha paciencia, así que te admiro, Pablo, de todas maneras, porque he estado peleando ahora por esto mucho más visiblemente, pero no sé, pues yo de repente pongo cosas en redes sociales y me dicen como, ay, claro, y entonces, ¿por qué no un escaño reservado para zurdos, por ejemplo? Yo soy zurda, no necesito escaño reservado para personas zurdas, no creo que haga una diferencia. Creo que las personas con discapacidad
no tanto en mi caso personal, porque yo soy una persona como llena de privilegios en mis otras dimensiones, pero en general las personas con discapacidad han sido, bueno, está súper claro, más encima de este panel no tengo ni por qué decirlo, pero discriminadas, vulneradas en sus derechos, y además, y uno puede decir, sí, hay muchas otras grupos que han sido discriminados y marginados sus derechos, como por ejemplo en el caso de las mujeres, que ahora tenemos paridad. Pero creo que las personas con discapacidad necesitamos ajustes y adaptaciones para integrarnos a la sociedad. Y eso yo creo que nos hace, necesitamos como ajustes y adaptaciones como positivas, digamos, como no es solamente, por favor, dejen de tratarnos mal, por favor, dejen de insultarnos, por favor, dejen de discriminarnos, sino que hay que hacer cosas para que nosotros podamos habitar la sociedad, que podamos ejercer nuestros derechos. Y eso nos hace distintos, yo creo, a otros grupos. O sea, eso y claro, y que yo creo que hay pocos grupos que han sufrido tanta discriminación y marginación. Eso. Carolina tiene una réplica ahí, parece, respecto al polémico tema constitucional. No, al contrario. No réplica. No, al contrario, solamente sumarme a una opinión, nada más. Por supuesto, respetando lo que dice Pablo y lo que dice Florencia. Esto es un espacio de mucho respeto. Y a lo que voy yo es, mira, súper simple. Si existe personas con discapacidad dentro de la convención, perdón, dentro que sean constituyentes efectivamente, que estén dentro de esa mesa, yo lo único que solicito, como te digo, estoy en contra y voy a estar siempre en contra de las listas o los espacios reservados o los escaños, cupos, lo que sea reservado, voy a estar en contra, pero lo que me interesa es que si la persona con discapacidad va a estar ahí, que seamos capaces los que vamos a votar, ¿cierto?, a elegir a estos candidatos que van a estar. Me gustaría que la persona con discapacidad tenga ese criterio muy humilde, al igual que los 155 constituyentes que van a estar ahí, que lo que se va a hablar ahí no necesariamente tiene que ver con discapacidad. Eso es lo único que me interesa que quede como base clara. O sea, nosotros estamos luchando por muchísimas cosas en la calle y hemos podido observar, y te lo digo porque vivo a 3 cuadras de Plaza Dignidad, hemos podido observar claramente cómo los colectivos de las personas con discapacidad han hecho marchas aparte, y eso lo he visto, no es algo que me lo han contado. Entonces me interesa que las personas que lleguen a ser constituyentes, si llegan a ser constituyentes personas con discapacidad, para mí es bien simple, la elección es elegir a los mejores constituyentes, a lo que la sociedad y el pueblo de Chile considera que los va a representar, no a la persona idónea como constituyente, son a los constituyentes idóneos. Si dentro de esos constituyentes idóneos hay personas con discapacidad, por supuesto, lo que me interesaría sería que esas personas con discapacidad también sean capaces no solamente de aportar desde el lugar de la inclusión, sino que también en todas las otras demandas gigantescas históricas que demanda este país, que no necesariamente tienen que ver con este tema. ¿Puedo? Muchas gracias, Carolina. Tenemos una palabra de Daniela y después tú, Ya. Pablo. Ya, va. Muy breve, quería comentar una experiencia, porque yo tenía una posición parecida a la de Carolina, porque de alguna manera uno alude como al sueño, a la utopía, a lo que aspira a que suceda. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el departamento de inclusión, donde el trabajo en la universidad, siempre decimos que trabajamos, así como en terapia ocupacional, trabajamos para nuestra autodestrucción. O sea, ojalá no existiésemos. Yo espero algún día que no se necesite un departamento de inclusión, porque las carreras tengan la lucidez de la diversidad en sus mallas, en sus procesos de ingreso, de participación plena, y entonces no somos necesarios, pero lo somos todavía. Entonces, en la misma línea, en la USACH, se colectivizó el grupo de estudiantes con discapacidad, se gremializó y levantaron el CEDISC, Centro de Estudiantes con Discapacidad. Y cuando aparece el Centro de Estudiantes en situación de discapacidad, a mí me pasaron cosas, porque yo dije, no, pues yo quisiera que ellos fueran parte de la Federación Estudiantil y de los otros espacios, y no se segregaran de esa manera, pero me enseñaron que era necesario, que era un momento, y por eso estoy de acuerdo con el cupo reservado hoy día, porque creo que están tan invisibilizadas las necesidades que es necesario ponerlas sobre la mesa, es necesario tomarse ese espacio y hablar desde ahí, para que algún día eso ya no sea necesario. Entonces, nuestro Centro de Estudiantes en Situación de Discapacidad, la USACH, lideró tantos movimientos dentro de la universidad, que yo creo que es la única universidad que todos los paros estudiantiles tienen un apartado dentro del mismo proceso
de exigencia de accesibilidad. O sea, hoy día nuestro departamento existe por eso. 7 intérpretes de lengua de señas contratados existen por eso. Una tremenda problematización sobre la transformación de las propias mallas curriculares existe porque ellos y ellas levantaron la voz y abrieron ese espacio. Entonces, yo creo que estamos con tantas deudas que amerita ese proceso previo, para que algún día no exista, para que algún día no existamos como disciplina y el proceso fluya en igualdad, pero yo creo que nos falta. Entonces yo lo viví en carne propia, creo que, y abrazo a mis compas del CEDISC, que son lo máximo, la USACH. Muchas gracias, Daniela. Pablo. No solamente para recoger el guante, y me encantan los 2 guantes que mandó la Carolina Pérez, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Los candidatos a constituyente no tienen que hablar de discapacidad. No pueden ser el gremio de la discapacidad. Lo que tienen que hablar es desde el foco. Y hablar desde la inclusión, desde la accesibilidad, desde la autonomía. O sea, por ejemplo, ¿cómo podemos diseñar un proceso, visualizar, por ejemplo, la generación del transporte desde el enfoque de la inclusión, desde el enfoque de una ciudad más accesible para todos y todas? Por eso yo creo en el valor agregado de las personas con discapacidad. No es sentarnos a ver cuáles las... Ya, los candidatos de discapacidad solo van a hablar, por ejemplo, del aumento de las subvenciones o del aumento de los ajustes técnicos. No, tienen que hablar de cómo se construye una sociedad accesible e inclusiva para todos, que incluya, por supuesto, a este 20% que siempre ha estado invisibilizado. Entonces, y para aún es más, o sea, como yo creo que ahí la arquitectura nos enseñó, por ejemplo, cuando empezaron a crear ramplas, que en un momento estaban solo pensadas para ciudades de ruedas, se dieron cuenta que, por ejemplo, los niños podían jugar, se podían servir, que les servían para otras personas, pero como era solo pensado para, como de repente abrieron otros espacios que era útil, que era importante, que estaban ocultos, y por las personas con discapacidad, por ejemplo, se pudieron visualizar. Y lo otro, que yo creo que estoy totalmente de acuerdo, es que es necesario, por ejemplo, crear movimientos interseccionales. Que no se puede, por ejemplo, concebir un movimiento, yo por lo menos, yo no concibo un movimiento anticapacitista si no se concibe anticolonial, o no se concibe anti-adultocentrista, o no se concibe, perdón, yo no, me da un poco borde esto, se considera de perspectiva feminista, por ejemplo. Es como, tiene que ser como las subalternidades que hemos sido excluidas de este mundo, de esta sociedad neoliberal, capacitante, machista, racista, etcétera, etcétera. Todos somos esa porción de pueblo que ha sido excluido del desarrollo que alguna vez nos inventaron. Y por lo mismo, yo no concibo que una persona de discapacidad solamente sean grupos aparte. Lo que tenemos que buscar es unión política de todos los grupos de exclusión. Muchas gracias, Pablo. Tenemos todavía un ratito y tenemos una pregunta dirigida para Jessica Cubillos, de la Fundación Caminamos por Ellas y Ellos, Síndrome de Red Chile. Y la pregunta, Jessica, es, me imagino que te interpelan desde tu posición de cuidadora, ¿cuáles crees que son las medidas más urgentes para comenzar a avanzar en la inclusión en el ámbito de la salud pública de las personas con discapacidad? Y por mi parte también agrego desde cuando eso se combina con las enfermedades poco frecuentes, ¿no? ¿Cuáles serían, tú crees, las medidas más urgentes desde tu experiencia para comenzar con esos procesos de inclusión en la salud pública? O sea, primero que todo, que exista un reconocimiento de que existan las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas en nuestro sistema de salud. Algo que hoy no está tan definido como debiese estar. Creo que es primero partir por ello. En segundo lugar, ya sea el gobierno actual le queda bien poquito, la verdad, entonces no creo que podamos con ellos lograr mucho, pero sí como a nivel estatal, que exista, como dije antes, este reconocimiento para que se puedan aplicar políticas públicas de cosas tan sencillas o tan básicas como para aplicar, por ejemplo, un catastro que implica saber cuántas personas hoy en Chile efectivamente tienen una condición o enfermedad de este tipo,
información que difiere un poco porque son informaciones que están hechas, por un lado, por universidades que tienen cifras más o menos cercanas, las cuales hablan de 1.300.000 personas, pero realmente este estudio se hizo ya hace un par de años atrás. Entonces, cuando hablamos de salud pública, sabemos que se desconocen claramente cuántas enfermedades hay en Chile de este tipo, y si no están identificadas o no tenemos una claridad con respecto a cuánta cantidad de personas están siendo afectadas por este tipo de condiciones o enfermedades, difícilmente es poder hacer políticas públicas. Yo creo que partiendo por aquello, nosotros como Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, así como también otras organizaciones que llevan esta bandera, esta causa en relación a las enfermedades poco frecuentes, exigimos aquello, y lo exigimos con la idea también de colaborar, o sea, no exigimos por exigir, sino que entendemos y creemos en el trabajo colaborativo, tanto así que, por ejemplo, el año pasado logramos crear una mesa bastante transversal, diría yo, en relación a lo mismo, en hacerle saber, tanto los diputados que están en esta mesa como senadores también, la necesidad de que exista esta clarificación en el fondo de este sistema de salud en relación a este tipo de condiciones. Mirar, por ejemplo, lo que existe a nivel latinoamericano. Argentina tiene una ley de enfermedades poco frecuentes, Bolivia tiene una ley, Uruguay tiene una ley, y nosotros en Chile y el Estado de Chile se llena la boca firmando y alzando el hecho de que han firmado tratados internacionales en donde se reconoce el tema de las enfermedades poco frecuentes, pero ciertamente, legítimamente en Chile no lo tenemos. Entonces, creemos que desde esa base hay que trabajar, y lo hacemos de manera colaborativa, entendiendo que esta medida pública, o sea, estas políticas públicas tienen que venir también no solo de aquellos que en el fondo saben hacerlo, sino que también a quienes viven con esta, en primera persona, con algún grado de discapacidad producto de una enfermedad poco frecuente o condición, y por tanto aquello es lo que hoy estamos buscando fuertemente. Todavía ese espacio, si bien ya lo estamos trabajando, no sé, como dije antes, si lo vamos a poder lograr con lo que le queda a este gobierno de tiempo. No sé si respondí del todo la pregunta. A mi juicio es muy clara cuáles son las prioridades que estás poniendo frente a esta temática, y bueno, comparto varias de ellas también. Tenemos una última pregunta más que va dirigida a Florencia, pero me imagino que todos ustedes podrían tener también alguna opinión al respecto, y señala la persona que pregunta: varias personas comentan que han tenido profesores y profesoras con discapacidad y que han sido un gran aporte a la formación de estudiantes. ¿Cómo se abre en concreto el mundo de la academia y la universidad, y qué podemos hacer nosotros desde las universidades para ayudar a eso? Bueno, gracias por la pregunta. Para variar, no tengo una respuesta mágica. Qué pena, me encantaría. Lo veo súper difícil. O sea, de hecho, ni siquiera el mundo de la academia, en términos como de profesores y qué sé yo, se ha abierto bien para las mujeres. O sea, yo trabajo en la Universidad Diego Portales y nos ha pasado varias veces, por ejemplo, en concursos para contratación, los currículums de los hombres, claro, o sea, en el fondo, si tú aplicas la misma medición estandarizada a un hombre y a una mujer, el hombre va ganando lejos en términos de publicaciones, etc. Lo mismo pasa en el caso de personas con discapacidad versus, en el fondo, lo veo, o sea, en esta como marco de competencia. Entonces, si no tenemos como acciones afirmativas, que es lo mismo que el tema de la cuota, ¿no? O sea, de la cuota en la Constitución, deberíamos tener el mismo sistema. Lo que pasa es que es un tema tan invisibilizado y en el fondo el tema de cómo, lo mismo hablaba el otro día con respecto a madres y padres con discapacidad, como se pone a las personas con discapacidad, se nos pone en un lugar de dependientes, de infantiles, de que necesitamos cuidado, se hace muy difícil como el pensar, como ponernos en el otro lugar. Por lo tanto, o sea, la respuesta rápida sería: necesitamos política afirmativa, y que en el fondo todas las universidades deberían tener
así, yo, o sea, por ejemplo, estoy de acuerdo con la ley del 1%, me parece súper poco en términos de empleo, debería ser mucho más alto. Y no podemos aplicar, o sea, tenemos que tener mecanismos de selección que sean también más abiertos y que no midan siempre las mismas cosas como además de una manera súper rígida. O sea, para contratar investigadores, académicos en las universidades ahora, imagínate, o sea, para empezar tienes que tener un doctorado. Eso ya te requiere así una cantidad de esfuerzo. Si no naciste como en un mundo lleno de privilegios, requiere una cantidad de años de esfuerzo y de superación de barreras y de dificultades para una persona de discapacidad impresionante. Después, no sé, pues, para postular a la universidad, claro, requieres tener publicaciones en revistas indexadas, etc. Entonces, si tenemos esos niveles de exigencia y no miramos otras cosas, como si seguimos viendo el tema de la discapacidad, como ponía el ejemplo de, bueno, ¿qué problemas le va a traer a la universidad? La pregunta deberíamos transformarla a cómo va a enriquecer la comunidad universitaria al contratar a profesoras y profesores con discapacidad. Pero eso requiere, claro, efectivamente algo muy drástico y que estamos muy lejos de hacer, creo, lamentablemente, de una política afirmativa así como radical. Ahora, yo voy por lo radical, en todo caso, en medidas así como directo, a la vena. Muchas gracias, Florencia. Bueno, agradecemos al panel, a Daniela, Carolina, Florencia, Pablo y Jessica. Hemos llegado ya al final de la segunda jornada de la Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró, organizada por el Magíster en Psicología Social de la Universidad Alberto Hurtado. Agradecemos al panel, agradecemos a toda la audiencia con sus comentarios y sus preguntas. Para nosotros ha sido una actividad muy interactiva en ese sentido y ha sido muy importante también leer la participación de todos y todas ustedes. Y bueno, volveremos a repetir la cátedra el próximo año, se realiza de forma anual. No sabemos todavía cuál va a ser el tema el próximo año, pero se los comentaremos en su minuto. Nos preguntan por el chat dónde se puede ver la primera jornada. Tanto la jornada de hoy como la que se realizó el viernes estará disponible en el canal de YouTube de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Así que bueno, con esto finalizamos la jornada de hoy. Muchas gracias a todas las personas hoy, tanto panel como audiencia, por su participación, y nos veremos prontamente, ojalá. Que estén muy bien y buenas noches. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la Muchas invitación y un gracias. gusto Chao. compartir. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.